Que el Todopoderoso me los bendiga, mis amados hermanos. Le habla su servidor, el pastor Alex Cerezo, para el Ministerio Lámpara a mis pies. Estamos en la ciudad de Mataró, España. Directamente les podría decir que estamos a unos 20 minutos de Barcelona, Cataluña. Hoy vamos a tratar un texto bíblico que me gustaría que lo analizáramos. Tenemos que aprender a analizar las Escrituras. El eterno Dios de Israel nos concedió inteligencia y dice que si nosotros pedimos sabiduría, Él nos va a dar sabiduría. Pero se confía demasiado en lo que se dice desde los altares y se desconfía demasiado del propio intelecto y de la capacidad analítica que cada uno puede tener de las Sagradas Escrituras. Por tanto, hermano cristiano que me estás viendo, confías demasiado en lo que tus pastores te dicen desde el altar, en lo que ellos interpretan de la Escritura, y confías muy poco en lo que Dios puede hablarte a ti a través de las Sagradas Escrituras. Hay textos que tú los puedes analizar y sacar conclusiones muy valiosas, pero hay textos que están siendo manipulados, tergiversados y malinterpretados desde los altares. Y recuerda que lo que trae libertad es el conocimiento de la verdad. Vamos a analizar, ¿qué les parece? Si hacemos el ejercicio de analizar, vuelvo y repito, las neuronas también fueron un regalo de Dios. Volvámonos creyentes analíticos, volvámonos creyentes estudiosos. El conocimiento es importante. Está bien que hay muchas personas que tienen conocimiento y no practican, pero verdaderamente los que conocen, practican. Los que conocen y no practican en realidad no conocieron nada. Son simplemente unos hipócritas que les gusta aparentar. Pero los que verdaderamente llegan al conocimiento, practican porque llegan a temer, a ser temerosos de Dios. Así que vamos a analizar. ¿Qué les parece, hermanos queridos, si analizamos un texto? Este texto que quiero que analicemos hoy es Efesios capítulo 2, verso 20. Dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Mire lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. ¿Qué podemos analizar? Vamos a hacer un análisis objetivo y inteligente, por supuesto, pidiendo la intervención del Espíritu Santo. Primeramente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí tenemos una palabra bien importante: fundamento. Tenemos que separar que Cristo es la piedra angular. El fundamento de apóstoles y profetas es otra cosa diferente a Cristo, porque Cristo es la piedra angular. Ahora, ¿qué es el fundamento sobre el cual se edificaron los apóstoles y profetas? Interesante pregunta para analizar. En el diccionario Strong, la palabra 3247 en el Strong es la palabra yesod. La palabra yesod, que es fundamento en hebreo, significa base, una base. ¿Cuál es la base? La base de los apóstoles y la base de los profetas. ¿Cuál era? Y en el griego, porque evidentemente el Nuevo Testamento se escribió una buena parte o la mayor parte en griego koiné. Así que en el griego es la palabra 2310 en el diccionario Strong y es la palabra tamelios, que también significa base o cimiento. En el texto de Efesios capítulo 2, verso 20, se utilizó la palabra tamelios, o sea, base, cimiento. Entonces tenemos una base y tenemos un cimiento al mismo tiempo que hay una piedra angular. Entonces, la piedra angular es Yeshua, Jesús comúnmente conocido. Pero si Yeshua es la piedra angular, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el cimiento sobre el cual los apóstoles y profetas fueron edificados? Porque el texto dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es el fundamento? La palabra tamelios en griego, la palabra yesod en hebreo, que significa lo mismo: base, cimiento. Lo primero, ¿cuál es la base sobre la cual se edificaron profetas como Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ageo, Daniel? Todos estos profetas tenían una base. ¿Cuál era esa base? Esa base escritural, la Torá. La Torá. Entonces tenemos ya una base. La base de los apóstoles era
el Tanaj, el Antiguo Testamento, también compuesto por la Torá, por los escritos y por los profetas. Es decir, la base de los profetas y los apóstoles, desde luego la base siempre fue la escritura. Pero ¿cuál escritura? Escúcheme esto, hermano, pero ¿cuál escritura si hasta el momento en el cual fue escrito Efesios 2:20, lo único que existía era el Antiguo Testamento? Tenemos que empezar a meditar. Los evangelios empezaron a ser escritos o redactados después del año 80 y la mayoría de los expertos coinciden en que los evangelios canónicos o de los evangelios canónicos, el primer libro que se escribió, el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. A esto se le tiene que agregar que las cartas apostólicas se empezaron a escribir y a difundir prácticamente después del año 40-50, es decir, primero se empezaron a escribir y a difundir las cartas apostólicas antes que los evangelios. ¿Qué te parece? El compendio del llamado Antiguo Testamento se hizo unos 3 siglos antes de Cristo por un grupo de judíos al servicio del imperio griego, y a ese canon se le llamó la Septuaginta o el Códice Alejandrino. Sin embargo, el Sanedrín y el grupo de estudio judío manejaban otro tipo de escritura, los rollos, por ejemplo. Tenían 3 rollos, el rollo de la Torá, el rollo de los escritos y el rollo de los profetas. Esto lo podemos comprobar cuando Yeshua se levantó a leer el rollo de los profetas. Ese fundamento era un compendio de libros que componen el Antiguo Testamento. Por eso el fundamento de los apóstoles era la única escritura que en ese momento había y posteriormente se pasó a llamar Antiguo Testamento. O sea, ¿cuál era la base escritural sobre la cual se edificaron espiritualmente los apóstoles? La base espiritual sobre la cual se edificaron los apóstoles era el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, y los profetas se edificaron por medio de la Torá. Así que llegamos a la conclusión y al análisis correcto de que aquellas escrituras que servían como base fundamental para profetas y apóstoles en los tiempos de Yeshua y postreros era el Tanaj, que era compuesto por la Torá, por los escritos, que eran salmos, libros poéticos como Cantar de los Cantares, Proverbios, etcétera, y por supuesto los profetas. Hermanos, no existía el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se empezó a redactar aproximadamente en el año 70, después de la muerte de Yeshua, año 70 después de la muerte de Yeshua y en los tiempos de la destrucción del templo y cuando se empezó a perseguir al pueblo judío y a los seguidores de Yeshua. Siendo las cartas apostólicas las primeras en redactarse y las primeras en ser enviadas a las congregaciones. Antes que los evangelios fueron enviadas las cartas. Con lo cual, los discípulos de Yeshua, o sea Jesús, en los primeros 150 años se edificaban de 2 formas. Los discípulos de Yeshua en los primeros 150 años se edificaban de 2 formas. Tengamos en cuenta que en los primeros 150 años después de la muerte de Yeshua, los discípulos no tenían un Nuevo Testamento. No tenían un Nuevo Testamento y ellos tenían una escritura. ¿Cuál era? El conocido Tanaj. Se le dice Tanaj, pero luego el cristianismo lo malnombró Antiguo Testamento. ¿Por qué lo llamó Antiguo Testamento? Porque lo quiere dejar caducado. Y la verdad es que ahí está la base y el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Yeshua la piedra angular. Entonces, los apóstoles, los discípulos, en los primeros 150 años se edificaron de 2 formas. Uno, con el Tanaj, el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, que era compuesto por la Torá, por los escritos y por los salmos. Y también se edificaban por medio de la predicación oral acerca de Yeshua, la salvación que nos vino por medio de Yeshua, la salvación por gracia, pero no había nada escrito, esto fue de forma oral. Se daba el mensaje de salvación por medio de la palabra, la forma oral, y se completaba con la edificación de profetas y apóstoles, que era el Tanaj. La salvación era gratuita por medio de la fe en Yeshua, por medio de la fe en Cristo, pero se tenía que también tener una ley, unos mandamientos, porque si tenemos una salvación gratuita, maravillosa, pero no tenemos con qué sostener esa salvación, entonces los paganos, ¿qué iban a hacer?
¿Iban a creer en Jesús, pero iban a seguir en su paganismo? No, había una ley, había una Torá que tenía que dárseles de forma sistemática para que ellos aprendieran a vivir en santidad. Hermanos míos, si tú crees en Yeshua, pero no tienes unos mandamientos que cumplir, entonces estamos errando en el blanco, porque Yeshua mismo dejó mandamientos. Ojo, y los mandamientos que dejó Yeshua no son suyos, porque Yeshua obedecía mandamientos de su Padre y Él nos lleva a nosotros a obedecer los mandamientos del Padre. Veamos lo que dice la Escritura en Juan 7:16. Lo que dice la Escritura en Juan 7:16, versión Reina Valera. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces Jesús está diciendo: mi doctrina no es mía. ¿Por qué hoy en día se enseña que Jesús trajo una nueva ley? Que Jesús trajo una nueva palabra, una nueva doctrina, cosas diferentes, y que el Antiguo Testamento prácticamente lo pisotearon y lo abolieron. En su infancia, Yeshua, ¿cómo se edificó? Vamos a ver por qué Yeshua dijo: mi doctrina no es mía. Entonces Yeshua desde niño empezó a aprender la Torá, porque esto era un mandamiento. Yeshua de niño recibía la enseñanza de sus padres. Yeshua en su infancia iba a la sinagoga, y también estudiaba con los maestros de la ley. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2, verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Aquí tenemos que analizar algo. Yeshua estaba en medio de los doctores de la ley, aprendiendo de ellos, oyéndolos y preguntándoles. Y si los estaba oyendo y preguntando, es porque estaba aprendiendo de ellos. ¿Por qué hoy en día se enseña que Yeshua iba contra la ley de Dios? ¿Por qué hoy en día se enseña que Yeshua iba contra los judíos? Yeshua no iba ni contra los judíos ni contra la ley de Dios. Yeshua iba contra todo tipo de mala interpretación. Así que si Yeshua habló categóricamente a los maestros de la ley que tergiversaban las escrituras, ese mismo Yeshua hoy en día está en contra de todo pastor que tergiversa la escritura para su propia conveniencia. Entonces tenemos que Yeshua aprendía con los maestros de la ley, y si aprendía con ellos es porque era bueno. ¿Qué le enseñaban los maestros de la ley? Le enseñaban la Torá, la ley de Dios, la ley de su Padre, esa ley que hoy quieren abolir en tu iglesia, donde te dicen que Jesús abolió la ley. ¿Cómo Jesús va a abolir la ley si Jesús aprendió la ley de su Padre para poder practicarla, para poder cumplirla, para poder salvarnos y al mismo tiempo para luego enseñarnos a nosotros a cumplirla? ¿Por qué decimos que Yeshua seguía la doctrina de su Padre? Porque lo dice la Escritura. Él no trajo una doctrina privada. Vamos a ver lo que dice Lucas 4:16. Iba en sábado a la sinagoga como era su costumbre. O sea, Yeshua cada Shabbat iba a la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Se ponían a saltar, se ponían a temblar como epilépticos, se ponían a cantar hasta que todos estuvieran cansados, a hacer demostraciones del poder de Dios, a hacer manifestaciones como hoy se hace. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se estudiaba las sagradas escrituras, y Yeshua no iba ahí a imponer su doctrina. Yeshua iba ahí a estudiar la Torá, a estudiar los profetas, a alimentarse, a instruirse. Entonces, ¿cómo es que esa ley ya no sirve si nuestro divino Maestro y Salvador la estudiaba, la creía y la practicaba? Ya sé que muchos me van a decir, es que él la aprendió y la practicó para que nosotros no la tengamos que cumplir. Por favor, tenemos que aprender a usar la inteligencia. Aprendamos a usar la inteligencia. Ahora, esto no quiere decir que los escritos del Nuevo Testamento no valgan. No, eso no es lo que quiero decir. Toda escritura es apta para aprender. Pero debemos analizar y dejar claro que Yeshua fue en contra de la mala interpretación. Hermano, tú no analizas la Biblia. Tú lo que haces es seguir el análisis de otros.
No te has sentado a leer textos bíblicos y a tratar de que el Espíritu Santo te muestre qué dice ahí. No, tú los lees con un pensamiento preconcebido de acuerdo a una teología que ya te ha sido enseñada. Y tú analizas y meditas la Biblia de acuerdo a ese pensamiento que ya te sembraron. Es decir, tú no estudias la Biblia con libertad, tú la estudias de acuerdo a cómo te la enseñaron. Cuando analizas los textos bíblicos, tú simplemente estás de acuerdo con una postura teológica, pero no eres capaz de sacar tus conclusiones porque tienes miedo a que te digan hereje, tienes miedo a que te digan apóstata, tienes miedo. Y por ese miedo te inclinas hacia un lugar, perteneces a una secta, perteneces a otra, perteneces a las más de 30,000, 40,000 denominaciones del cristianismo, porque no has llegado a la conclusión de que Cristo no está partido, como dice la Escritura. Cristo no está partido, sin embargo, la supuesta iglesia de Cristo posee más de 40,000 denominaciones. ¿No te parece raro eso? La mayoría de las cosas que Yeshua dijo estaban en el Antiguo Testamento, pues él contestaba con la palabra de Dios. Lógica elemental. Y si él contestaba con la palabra de Dios, ¿cuál palabra? Si no había Nuevo Testamento, él contestaba con la palabra que hasta ese momento estaba escrita. Entonces, si lo que Yeshua decía era conforme a la palabra del Antiguo Testamento, entonces lo que Yeshua decía estaba caducado, porque para el cristianismo muchas de las cosas del Antiguo Testamento están caducadas. O sea, lo que Jesús decía era conforme a la doctrina del Antiguo Testamento. Y ustedes, hermanos cristianos, muchas veces consideran que todo lo que está en el Antiguo Testamento está caducado o que lo tienen que interpretar de acuerdo a cómo le enseñaron en su teología. Aquello que se llama el Antiguo Testamento, mal se llama el Antiguo Testamento, para Cristo era la palabra del Dios vivo, la palabra de su Padre. Era la Torá, era la instrucción y lo dicho por los profetas, pues él citó en repetidas ocasiones literalmente textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, como la tentación en el desierto. Escrito está, solo al Señor tu Dios servirás y solo a él adorarás. Se dice que la ley de Moisés está abolida y que Cristo trajo su propia ley. ¡Qué mentira tan grande! Acabamos de leer que Jesús dijo con sus propias palabras, yo no he traído nada nuevo. Yeshua trajo un pacto nuevo, pero no una doctrina nueva. Yeshua trajo un nuevo pacto en su sangre, pero no trajo una ley nueva, no trajo una escritura nueva. Lo que se conoce como el Nuevo Testamento no es una doctrina nueva. Las palabras o digamos las frases Antiguo y Nuevo Testamento fueron puestos más adelante en los concilios ecuménicos católicos. Hemos visto que Jesús dijo, mi doctrina no es mía. O sea, no trajo una nueva doctrina, sino que trajo un nuevo pacto. Los cristianos creen que el nuevo pacto y que la ley en el nuevo pacto solo consiste en amar a Dios y al prójimo. Voy a volverlo a repetir. Cuando muchos cristianos hablan de la ley de Moisés, dice, ya esa ley está abolida. Ahora lo que está primando, ahora lo que es más importante es amar a Dios y amar al prójimo, y eso fue lo que enseñó Jesucristo. Pésima elección, hermanos amados, porque yo te voy a mostrar que Jesús no estaba trayendo nuevos versículos a la Biblia en ese momento, ni estaba diciendo que ahora amar a Dios y amar al prójimo era una nueva ley. Te voy a mostrar que esos textos bíblicos que Yeshua dijo, esos textos bíblicos pertenecen a la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver lo que dice el libro de Levítico. Aquí está la prueba de que esos textos que tanto se nombran en la iglesia, amar a Dios y amar al prójimo, en realidad eran de la ley de Moisés. Y lo único que Yeshua estaba haciendo era pronunciarlos nuevamente, con lo cual me confirma lo que él dijo en sus palabras. Mi doctrina no es mía. Cuando él dijo amarás a Dios y al prójimo, no era doctrina suya, estaba recitando textos de la ley de Moisés. Así que, amados hermanos, es hora de abrir los ojos, analizar las escrituras, usar la inteligencia y dejar de depender tanto de los pastores, porque ya se acerca el último tiempo y este es el tiempo de que los mismos líderes están provocando que sus iglesias vayan por el camino errado. Muchas veces hemos escuchado la palabra apostasía y siempre se nos viene a la cabeza aquellos predicadores de la prosperidad, pero en realidad apostasía quiere decir caer del fundamento.
Recuerda que nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles, profetas y Yeshua es la piedra angular. Cada cosa tiene su lugar. Yeshua o Jesús es la piedra angular, la piedra angular. Nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ese fundamento de apóstoles y profetas es la Torá, es el Tanaj, no puede abolirse. Yeshua es el que viene a darnos la interpretación correcta. Por eso apóstata es aquel que cae del fundamento. Si no tienes el fundamento de apóstoles y profetas, en realidad vives en apostasía. Yeshua es la piedra angular y el fundamento, el cimiento y la base es la Torá. La Torá es la base y el fundamento. Si tú dices que la Torá no se ha de guardar, está fuera del fundamento y técnica, etimológica, bíblicamente, el apóstata es aquel que no tiene la Torá.